Caminando sobre las aguas. Un programa presentado gracias a la comunidad católica Misioneros de Jesús de San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Bienvenidos. Diariamente hacer esas obras de caridad, esas obras de misericordia que la Iglesia nos propone, para que el día en el cual el Señor nos llame a su presencia, como dice el libro de Apocalipsis, no nos vayamos con las manos vacías, sino el texto de Apocalipsis 14:13 dice: dichosos los que descansan en el Señor, mas sus obras los acompañan. Y eso es tan maravilloso, conocer la palabra de Dios para poder practicarla y así hacer obras de misericordia, para no llegar ante la presencia de Dios con las manos vacías o con la excusa de decir: Señor, yo no sabía, sino a través del conocimiento de la palabra, a través de los medios digitales, como los canales de televisión en los cuales se transmite este programa, anunciamos, proclamamos la maravillosa palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestro programa encomendándolo con palabras de oración. Digamos todos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Maravilloso Señor, en esta noche nos acercamos ante tu presencia, en primer lugar reconociendo nuestra condición pecadora, las veces en las cuales te hemos ofendido de palabra, de obra y de omisión. Tú escudriñas la mente y el corazón del hombre, y por eso en esta noche suplicamos de que tú nos perdones por las faltas cometidas de palabra, de obra y de omisión. En esta noche, Señor, creyendo lo que tu palabra nos dice, de que tú eres un Dios lento para la cólera, pero rico y lleno en misericordia, con esa confianza que cuando vamos hacia ti, con un corazón contrito, humillado y arrepentido, tú extiendes tus brazos de amor y de misericordia y nos regalas de tu perdón. Por eso queremos bendecirte, alabarte y glorificarte por la vida, por la salud, por la familia, por estos medios de comunicación, por cada una de las personas que hacen posible este programa, para que pueda llegar a la intimidad de los hogares, para que esos enfermos que nos escuchan, esas familias que están atravesando momentos difíciles, se puedan confortar a través de la palabra del Señor, la palabra que sana, que restaura y que libera, la palabra que hace nuevas todas las cosas. Razón ha tenido San Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, Señor, te pedimos que aumentes nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe en medio de la dificultad, en medio del problema, de la adversidad, en medio de la circunstancia en la cual nosotros estemos atravesando. Confórtanos, Señor, a través de tu palabra, y envía una efusión de tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu que sana, que restaura, que libera, y sana, Señor, a los enfermos conforme a tu santísima voluntad. Mientras tanto, ayúdanos a seguir confiando en ti, a seguir clamando a tu infinita misericordia que se renuevan todas las mañanas. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, reconozco que sin ti nada puedo, pero también sé que si tú estás conmigo todo lo puedo. Por eso me humillo ante tu presencia y te pido que aumentes mi fe. Señor, aumenta mi fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que damos inicio a este programa en el cual vamos a compartir la maravillosa palabra del Señor. Yo quiero invitarte a ti que nos estás sintonizando a través de los diferentes medios. A través de las plataformas digitales también tenemos esta transmisión y queremos invitarte para que la puedas compartir. Esto es tan maravilloso. A veces el Señor nos bendice de una manera en la cual nosotros a veces ni nos damos cuenta de que podemos ser bendición para una persona, para un amigo, para una familia, para un enfermo, para alguien que esté pasando momentos difíciles en la vida. Nosotros podemos ser bendición y utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como son las redes sociales. Nosotros queremos invitarte para que puedas compartir este en vivo, para que le hagas llegar el mensaje de la palabra de Dios a alguien, a un familiar, a alguien que tú quieras, a alguien que esté sediento de escuchar la palabra. Nosotros podemos ser bendición y solamente estamos a unos segundos de agarrar la plataforma digital, de compartir este programa y de ser bendición en la vida de alguien más. Nuestro número de teléfono también para mensajes estará en tu pantalla, 5928-2819. Queremos contarte de que trabajamos la evangelización a través de las redes sociales. Nuestra comunidad tiene 3 áreas de evangelización. La primera es a través de eventos masivos en los cuales se organizan actividades de alabanza, oración, penitencia, ayuno, y adoramos y bendecimos a Jesús sacramentado a través de las benditas manos del sacerdote. Y la segunda es a través de los medios de comunicación, radio, tele, plataformas digitales. Compartimos diariamente lo que es la palabra de Dios. Y el tercer medio es a través de persona a persona, a través de las visitas que se realizan a las familias que nos solicitan que podamos acompañarlos a través de oraciones, y llegamos a la casa a orar con las personas, a ponernos de acuerdo con la fe de ellos y sobre todo a compartir la palabra de Dios. Son los 3 medios en los cuales Misioneros trabaja, pero en esta ocasión a través de los medios de comunicación. Puedes buscarnos Misioneros de Jesús, la página Caminando sobre las Aguas. También queremos contarte que tenemos un grupo privado en Facebook en donde tú te puedas agregar, como también a través de WhatsApp. Esto es tan importante. Hace un par de días tuvimos una misión que llevaba el nombre de Jesús Sana, con nuestro hermano Nil Vélez en la ciudad capital. El viernes precisamente estuvimos en el Salón Jubilar. El día sábado estuvimos en Chimaltenango, en una aldea, Las Escoas, y el día de ayer estuvimos en el Auditorio San Juan Bosco en Guatemala. Fue una experiencia de fe muy bonita, en la cual uno le agradece a Dios el hecho de poder ser un instrumento de Dios. Esto es tan importante. Allá pudimos platicar con varias personas que viajaron acá de San Pedro al evento precisamente del día de ayer. Viajaron a este evento. Fue un evento maravilloso donde hubo palabra de Dios, donde hubo oración, donde hubo exposición del Santísimo Sacramento, lo más importante de nuestra iglesia,
estuvo la prédica a cargo del hermano Nil, la alabanza a cargo del hermano Nil también, y tuvimos el momento privilegiado de nosotros los católicos, la iglesia que Cristo ha fundado, como es el centro y el culmen de nuestra fe, como es la Santa Eucaristía, ahí donde podemos depositar todas nuestras cargas, podemos depositar todo aquello que nos preocupa en las manos del Señor. Y fue maravillosa esta Eucaristía que vivimos ya al finalizar la tarde del día de ayer en la ciudad de Guatemala. Y esto es lo maravilloso, cómo Dios mueve personas, cómo Dios mueve a través del corazón de las personas, mueve esa sed de poder escuchar la palabra de Dios. El Padre, precisamente, el Padre que ofició la Santa Eucaristía, el día de ayer decía que nosotros los laicos no tenemos que ser laicos, laicos que se acomodan a su fe, que se acomodan a una parroquia donde ya no se mueven de ahí. Sirven solamente en su parroquia porque les queda cerca, decía el Padre, o porque tienen cuello con alguien más y les gusta estar ahí. El Padre decía, motivaba a todos los que estaban, más de 5,000 personas que estuvimos participando de esta actividad, experiencia de fe, Jesús te sana. El Padre invitaba a que no nos acomodábamos, de que el momento maravilloso que vivimos ayer a través de la oración, de la alabanza, de la Eucaristía, que no solamente se quedara ahí, sino que a partir del día de hoy nosotros buscáramos servir a Dios, pero no buscando nuestra propia comodidad, no buscando lo que esté a nuestro alcance, que no requiera ni un sacrificio, porque el Padre fue muy preciso en las palabras que utilizó. Y él decía, nosotros los seres humanos actuamos de una manera ilógica y diferente cuando se trata de fe, porque cuando nosotros actuamos, hacemos un viaje, por ejemplo, decía él, si juega a la selección de tal equipo, ahí vamos todos en caravana. Y viajamos y no nos importa el tiempo, la hora, si hay que comer o no hay que comer. Y viajamos. Nos vamos a seguir a X o Y equipo a otro lado. Pero cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de invertir en nuestra propia fe, cuando se trata de invertir en nuestra salvación, en nuestra perseverancia, nunca, siempre decía el Padre, nunca hay dinero. Pero para otras cosas sí lo hay. Y a veces invertimos en cosas que vemos materialmente, pero nos cuesta todavía como cristianos invertir en lo que no se ve. Y decía el Padre, el cristiano tiene que caminar por fe y no por vista. Una homilía que viene a sacudir mucho nuestra espiritualidad, para que nosotros no nos acomodemos en el ministerio, en el grupo donde estemos trabajando, sino siempre seamos personas sedientas de la palabra de Dios, busquemos al Señor, y si tenemos la oportunidad, el privilegio para poder salir a otros lugares a evangelizar, a predicar la palabra, a enseñar la palabra bajo la doctrina de la iglesia, eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso cuando las personas se le acercan a uno a pedirle oración, a pedirle que oremos por ellos, que estemos siempre en comunión con ellos. Y eso es maravilloso, como Dios mueve mentes, corazones. Muchas personas que estuvieron en el evento de ayer, varias personas que pudimos saludar, venían precisamente, viajaron acá de San Pedro, viajaron de San Marcos. También un grupo de personas que pude saludar allá, que viajaron de la ciudad de Tacaná, viajaron acá de Tacaná. Me contaban que habían hecho como 8 horas de viaje para poder llegar hasta el auditorio San Juan Bosco, donde fue el evento el día de ayer, y se vinieron más de 25 personas, venían de Tacaná,
Y eso a nosotros nos motiva, porque algo maravilloso que el hermano Víctor, precisamente le envió un cordial saludo al hermano Víctor, que decía que él seguía los programas a través de las redes sociales, a través del Facebook, y él decía: mire, hermano, nos enteramos de la actividad a través de las redes sociales. Y esto es lo importante. Si nosotros tenemos una red social, no solamente que sirva para un entretenimiento material, sino también que sirva para que nosotros podamos ser portadores de fe y de esperanza para alguien más. Porque tú compartes un en vivo de una prédica, tú compartes una alabanza, tú compartes una oración, y tú no sabes cómo Dios lo va a utilizar para poder llegar hacia alguien más. Esa parte ya no nos corresponde a nosotros saber cómo lo va a hacer Dios. Nosotros nos toca tirar la semilla, y al que le toca fructificar esa semilla y hacer frutos es a Dios. Y esto es lo importante, personas que tienen sed de buscar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, y que nosotros podamos motivarnos. Nosotros queremos motivarlos con estas palabras del Padre: no se acomoden a un servicio light, donde solamente en su parroquia, solamente en su grupo, solamente, porque decía el Padre, la sinodalidad significa que nosotros tenemos que caminar juntos, aunque no seamos del mismo ministerio, aunque no seamos de la misma del mismo movimiento, espiritualidad a la cual pertenecemos, pero decía el Padre, pertenecemos todos a la Iglesia Católica, a una sola iglesia fundada por Jesús, y esa iglesia es nuestra bendita Iglesia Católica. Y eso es lo que nosotros queremos compartir. Fue una experiencia maravillosa en la cual pudimos compartir con muchas personas, y no importa las horas de viaje, el cansancio físico que quizás podamos tener por hacer este tipo de viajes, pero venimos contentos, venimos regocijados de poder ser instrumentos de Dios, como Dios nos mueve, como Dios mueve para que las personas vayan en busca del único Dios, de Jesús que se ha hecho presente en el altar, de esa adoración al Santísimo, en la cual nosotros podemos alabarle, podamos bendecirle, podamos ver la obra maravillosa de Dios, porque hay poder cuando el pueblo alaba. Cuando el pueblo alaba y se postra ante Jesús sacramentado, hay sanación, hay liberación, hay fortaleza a través del Espíritu Santo, y nosotros nos sentimos llenos de la presencia de Dios. Y esto ha sido maravilloso. Si tú quieres saber más sobre nuestras actividades, sobre lo que vivimos el fin de semana, las prédicas que han quedado grabadas a través de la plataforma de Facebook, puedes entrar a Misioneros de Jesús SPS. Ahí están las prédicas del hermano Nil, ahí está la homilía del Padre que ofició la Santa Eucaristía, está también la oración de sanación que ha hecho el Padre franciscano en la hora santa, una oración, miren hermanos, maravilloso. Las horas santas no solamente se trata de repetir monótonamente, de repetir y repetir y repetir como loros, no se trata de eso. Se trata de llegar a tener una intimidad con Dios, que haya un momento en el cual de silencio, en el cual nosotros escuchamos a Dios, pero también, decía el Padre franciscano, tenemos que alabar a Dios, y en el momento de la alabanza tenemos que quedarnos callados para poder escuchar la voz de Dios. Maravillosa la hora santa que el Padre franciscano realizó, en la cual nosotros nos llenamos de la presencia de Dios. Y entonces queremos invitarlos, si tú quieres ver algunas imágenes, quieres escuchar alguna prédica, quieres escuchar la Santa Eucaristía, la hora santa, el momento de alabanza también que se tuvo, puedes entrar a Misioneros de Jesús SPS o a MDJ Internacional.
Ahí puedes encontrar el material porque ahí se transmitió todas las actividades completamente en vivo. Ahí las puedes seguir y llenarte de la presencia de Dios. Puedes alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Entonces vamos a dar a la lectura de la palabra de Dios que vamos a compartir en esta noche, que está tomado del libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, en su versículo 36 en adelante. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Gacela. Hacía muchas cosas buenas, hacía obras y daba limosnas. Aconteció por aquellos días que cayó enferma y murió. Después de lavarla, la colocaron en la estancia superior, como Lida está cerca de Jope. Al oír los discípulos que Pedro se encontraba allí, enviaron a 2 hombres a decirle: no tardes en venir junto a nosotros. Pedro se levantó y fue con ellos. En cuanto llegó, le condujeron a la estancia superior y la rodearon todas las viudas, que lloraban y mostraban las túnicas y los mantos que Gacela les había confeccionado cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después, vuelto hacia el cuerpo, le dice: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Dándole la mano, la levantó, llamó a los santos y a las viudas y se la presentó con vida. El hecho se supo en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope bastantes días en casa de un tal Simón, que era un curtidor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ir en este momento al primer video de nuestro programa para que meditemos la maravillosa palabra de Dios que hemos compartido. Vamos al video y regresamos a Caminando sobre las Aguas. En un momento regresamos con tu programa. Por tus llagas liberado, Señor. Caminando sobre las aguas. Fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Yo no me avergüenzo de danzar solo para Dios. Él me ha rescatado y ahora hay fiesta en mi corazón. Yo no me avergüenzo de danzar solo para Dios. Él me ha rescatado y ahora hay fiesta en mi corazón. Me rescataste, me perdonaste y mi pasado tú lo olvidaste. No merecía y te entregaste, amor eterno tú me brindaste. El león de Judá siempre ha vencido y ahora me encuentro más que bendecido. Tengo muchos hermanos que me aman, familias, amigos que también me acompañan. Yo no me avergüenzo de danzar solo para Dios. Él me ha rescatado y ahora hay fiesta en mi corazón. Yo no me avergüenzo de danzar solo para Dios.
rescatado. Y ahora hay fiesta en mi corazón. Me rescataste, me perdonaste y mi pasado tú lo olvidaste. No merecía y te entregaste, amor eterno tú me brindaste. El león de Judá siempre ha vencido y ahora me encuentro más que bendecido. Tengo muchos hermanos que me aman, familias, amigos que también me acompañan. No quiero dejar de danzar y no quiero dejar de gritar. Yo no me avergüenzo de danzar solo para Dios. Él me ha rescatado y ahora hay fiesta en mi corazón. Yo no me avergüenzo de danzar solo para Dios. Él me ha rescatado y ahora hay fiesta en mi corazón. Fiesta en mi corazón. Por tus llagas fui sanado. Estamos de vuelta con tu programa Por tus llagas liberado, Señor. Caminando sobre las aguas. Fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Liberado, Señor. Tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Eso es importante que nosotros podamos practicar a lo largo de nuestra vida. Nosotros los cristianos estamos llamados a hacer obras. La iglesia nos presenta 14 obras en las cuales nosotros podemos llevar a la práctica y el texto nos dice que Tabita hacía buenas obras y daba limosnas. Eso es tan importante, porque es importante analizar. Decía al inicio de que el texto del libro de Apocalipsis dice: dichosos aquellos que mueren en el Señor, mas sus obras los acompañan. Apocalipsis 14:3. Eso es maravilloso. ¿Por qué toco este texto? Porque la muerte, queridos hermanos, es una realidad. La muerte en cualquier momento nos puede llegar a cualquiera de nosotros. Nadie está exonerado de poder experimentar lo que es la muerte. Nosotros los cristianos sabemos de que somos parte de la iglesia militante, los que van caminando hacia la santidad, hacia el reino del Señor. Pero en algún momento de la vida la muerte nos puede llegar. No importa si seamos niños, jóvenes, adultos o mayores, no importa, la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Más el libro de Job 34 dice de que el hombre no ha destinado un tiempo, sino dice el libro de Job de que Dios ha destinado un tiempo para que el hombre se presente ante él. Es decir, la muerte nos va a llegar a nosotros en cualquier momento. Y esto yo siempre he puesto un ejemplo. Cuando alguien viene de visita hacia nuestra casa y viene de lejos, nosotros nos preparamos. Nosotros preparamos un lugar para que pueda descansar, preparamos alguna comida
para que la visita se sienta en casa, para que la visita esté contenta y se sienta feliz de poder llegar hacia nuestra casa y esté de visita, que su paseo por nuestra casa sea de total agrado. Y nos preparamos para recibir a alguien. La muerte es lo mismo. Nosotros nos tenemos que preparar porque la muerte es una realidad. Quizás a muchas personas no les gusta que se hable de la muerte, pero la muerte es una realidad. Y para una persona que le enfrente la muerte, que no sea cristiana, que no tenga fe, es una desgracia, es algo que completamente, como comúnmente se dice popularmente, se dice hoy se terminó todo. Pero nosotros tenemos que ver la muerte a la luz de la palabra de Dios. ¿Va a haber tristeza? Sí la va a haber. ¿Van a haber lágrimas? Sí la van a ver, porque somos seres humanos. Pero la muerte simplemente es el paso que nosotros tenemos que dar para encontrarnos con Cristo. El Papa Francisco ha dicho unas palabras maravillosas: la única puerta para llegar con Dios es la muerte. Y por eso nosotros tenemos que vivir esta etapa a la luz de la palabra de Dios. El texto dice de que en aquellos días aconteció de que Tabita cayó enferma y murió. La prepararon, la colocaron en la estancia superior, dice esta versión que traigo en esta noche, pero como Lida estaba cerca de Jope y algunos de los discípulos escucharon que Pedro se encontraba ahí, enviaron a 2 hombres y le mandaron a estos 2 hombres con el recado: no tardes en venir junto a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Llevaron a Pedro donde estaba el cuerpo tendido de Tabita ya preparada. Y más dice, se encontraban personas que lloraban y mostraban los mantos, las túnicas que Gacela había confeccionado durante el tiempo que estuvo con ellas. Esto es importante. Tabita trabajaba, confeccionaba túnicas, hacía este trabajo, seguramente lo hacía con amor, pero hay algo que es tan importante. En medio del trabajo material que esta mujer tenía, hacía obras de misericordia y daba limosnas. Esto es importante. El 5.º mandamiento de la iglesia es de que nosotros tenemos que dar una limosna al templo para el mantenimiento de la misma. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar con alegría, con un corazón alegre, con un corazón contento, y no como decía un hermano el día de ayer en el evento que tuvimos. Ustedes, decía el hermano, ustedes saben cuál es el momento más triste y doloroso para el pueblo durante una actividad. Y decía este hermano que venía del extranjero, es el momento de las ofrendas, porque a nosotros los católicos nos cuesta dar cuando se tiene que dar dentro de la iglesia, cuando es el momento de la ofrenda, cuando es el momento de bendecir la obra del Señor. Tenemos la mala costumbre de empezar a buscar algunas monedas que nos sobren para poder dar, para no quedarnos sin dar, o que el vecino, el amigo mire que no damos nada, sino empezamos a buscar las moneditas que están ahí sobrando en el bolsillo, en la cartera, en la bolsa, para poder darlas. Y nosotros tenemos que desprendernos de algo que Dios nos ha bendecido. Decía el hermano ayer, de lo que nosotros le damos a Dios simplemente es algo poquito a lo que Dios nos bendice diariamente. Dios nos da salud, nos da vida, nos da el privilegio de compartir con los demás hermanos, de alimentarnos, de vestirnos. Y a veces para dar
a Dios nosotros le empezamos a poner condiciones a Dios y buscamos la menor cantidad posible para poder bendecir la obra de Dios. Dar limosnas es tan importante, es un mandamiento, el quinto mandamiento de la iglesia, no de la ley de Dios, de la iglesia, es dar a la iglesia para poder apoyarla en el sostenimiento de la misma. Y esto es tan importante. Dice que Tabita, aparte de que se hablaban y se compartían ahí, decían, ella me trabajó tal prenda, ella me hacía esto, ella hacía el otro, también ella de su propia parte hacía obras y daba limosnas. Esto quedó marcado en la población de Jope, en las personas que la conocían, porque el día en el cual ella estaba tendida en la estancia superior, dice de que ellas se decían, lloraban y mostraban las túnicas y los mantos que Gacela había confeccionado. Esto es importante porque cuando nosotros hacemos una obra, la hacemos de corazón, la hacemos no para que se entere el amigo, el vecino, o para que se entere alguien más que estoy haciendo una obra, sino para que Dios la vea. Y si Dios la ve, eso es más que suficiente. No necesitamos proclamarla a los cuatro vientos qué estamos haciendo, qué hicimos, por alguien más, por el huérfano, por la viuda, por la persona que lo necesite. Porque esa persona, su propio testimonio, hablarán mal de ella, como también hablarán bien de ella. Tabita dio un buen testimonio, porque decían las mujeres, ella me trabajó, ella me confeccionó aquella túnica, aquella prenda. Y esto es lo importante. En medio del trabajo material que nosotros tengamos todos los días, gracias a Dios, ahí en medio del trabajo, nosotros podemos ser bendición en la vida de alguien más. Nosotros podemos orar por alguien más. Nosotros podemos darle palabras de fe y de esperanza a alguien más. Y nosotros podemos hacer obras. La obra, queridos hermanos, no solamente se trata de dinero, no solamente se trata físicamente, sino la obra también se trata de evangelizar, de anunciar a un Cristo vivo, un Cristo que está lleno de poder, un Cristo que sana, que restaura, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Eso también es una obra, compartir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser como Tabita, que anunciaba la palabra de Dios seguramente cuando confeccionaba, cuando le llegaban a encargar. En su trabajo material había evidencia del amor, había evidencia cómo la palabra de Dios habían frutos en ella, que la gente no solamente se quedaba contenta de poder encargarle algún trabajo a ella, sino salía contenta de haber hablado con ella, porque se había llenado no solamente material de la necesidad de alguna prenda, confeccionar alguna prenda, sino también de la palabra de Dios. Entonces sucede algo que es tan importante. Recordemos que hasta este momento Tabita estaba muerta. La muerte es una realidad que nosotros los cristianos tenemos que enfrentar. Tenemos que vivir esta etapa no con pesimismo, no sin fe, sino nosotros tenemos que hablar con fe, con esperanza. Nuestra verdadera casa no es esta tierra, nuestra verdadera casa es el cielo. ¿De qué le sirve al hombre atesorar tesoros, casas, riquezas en esta tierra si va a perder su alma? Esto es importante. La muerte nos puede llegar en cualquier momento y para eso nosotros tenemos que estar preparados. El evangelista San Mateo en la parte final dice, dichosos aquellos al que su amo los encuentre trabajando en acción, en movimiento,
porque ya hemos compartido de que la fe es un movimiento. La fe no puede estar estancada. No podemos decirle, Señor, aumenta mi fe, si no hacemos nada para que aumente nuestra fe. Si queremos crecer en el conocimiento, hay cursos, hay formaciones, hay prédicas, hay enseñanzas en las cuales nosotros podemos acudir para poder recibir ese alimento espiritual y crecer en la fe. Eso se llama fe. No solamente estar en nuestra casa esperando que nos caiga la sabiduría del cielo. Eso no se llama fe, eso se llama acomodamiento, eso se llama un cristianismo light que nosotros no tenemos que vivir. Entonces dice la palabra de Dios, Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Después, vuelto al cuerpo, le dice, Tabita, levántate. La actitud de Pedro es tan importante, es una actitud de fe. Pedro hizo salir a todos. ¿Por qué los hizo salir? Porque el texto dice de que todos estaban llorando, de que todos estaban lamentando. Por eso nosotros tenemos que vivir la etapa de la muerte que algún día puede llegar a nosotros, a un familiar, a un vecino, a un amigo, a alguien de nuestra familia. Tenemos que ser personas de fe. Seguramente Pedro vio de que si estaban llorando, lamentándose, no había fe. Ahí no había fe. Para nosotros los cristianos la fe se puede ver, porque la fe es un movimiento. Fe y creer es gloria de Dios. Por eso la fe dice de que Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. No sabemos cuál fue la oración de Pedro, pero la podemos imaginar. Pedro, la etapa de Pedro después de tener su encuentro con Cristo resucitado fue totalmente distinta a antes cuando estaba con el Maestro. Pero para poder hablarte un poquito de esto, te quiero hablar de la actitud de la vida de Pedro después del encuentro con Cristo resucitado. Pedro predicaba, Pedro hablaba de Jesús, Pedro subía a las 3 de la tarde a la oración con Juan, con los discípulos. Pedro estaba orando, compartía la palabra, compartían la fracción del pan que es la Eucaristía. Pedro estaba en comunión con Dios. Entonces Pedro oró y le pidió a Dios, a ese Dios que resucita muertos, a ese Dios que sana enfermos, a ese Dios que hace las cosas nuevas, a ese Dios que siempre está con nosotros, porque su palabra lo ha prometido, estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Pedro conocía a ese Dios, seguramente oró a ese Dios y como dice el texto, hazme memoria para que tú salgas ganando. Esto es importante, por eso nosotros siempre decimos de que cuando tú vayas a orar, cuando tú ores en tu casa, ores en tu cuarto o vayas al Santísimo, no solamente vayas a llorar, sino ve al Santísimo a orar. Y para poder orar, para iniciar tu oración, nosotros siempre recomendamos, lleva un texto de la palabra de Dios. Recuerda el texto de la palabra de Dios, el libro maravilloso de la palabra de Dios. Ve con un texto, ve con un argumento cuando haces tu oración. Esta parte nosotros la enseñamos en la catequesis que damos de la oración mueve montañas. Ahí hablamos sobre estos temas y profundizamos sobre esto, de que nosotros vayamos a orar al Santísimo en cualquier momento de oración que tengamos, siempre recordemos un texto, porque el texto es la palabra de Dios. La reputación de Dios está en su palabra, y como dice el libro de Números 23:19, de que Dios no es un hijo, no es un hombre para mentir, sino lo que Él promete, Él lo cumple.
Y eso es lo maravilloso. Pedro le oró a ese Dios que él conocía, a ese Cristo resucitado, ese Cristo que venció la muerte, ese Cristo que venció en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos sanados, liberados, restaurados, y nosotros podamos vivir una vida en Cristo Jesús. Pedro le oró al Dios que conocía, al Dios nuestro, y entonces dice, vuelto hacia el cuerpo, le dice, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Maravillosa esa actitud. Ella obedeció, ella abrió y lo primero que contempló fue a Pedro. Y dice la palabra de Dios, y se incorporó. Pedro extendió la mano, la levantó, llamó a los santos y a las viudas y se las presentó con vida. Siempre hemos dicho, ¿hay algo imposible para Dios? No lo hay. Nada imposible para Dios. Las únicas limitaciones que tiene Dios son las que nosotros mismos le ponemos. Por ejemplo, Dios no puede sanar esta enfermedad. Dios no me ayuda cuando estoy pasando momentos difíciles. Por eso mejor me cambio de lugar. Siempre buscamos excusas cuando hay falta de fe. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder orar con una seguridad. La certeza de la oración de Pedro es la seguridad que tenía él en la palabra. Esa seguridad tenemos que contener nosotros, y para eso tenemos que estudiar, para eso tenemos que esforzarnos, para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que acudir a estudios bíblicos, para eso tenemos que acudir a nuestra parroquia y formarnos. Para eso se necesita el interés del cristiano para conocer la maravillosa palabra de Dios. Y cuando vayas a orar, siempre lleva un texto. Siempre recuerda la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Y como dice el texto de San Lucas 1:37, para Dios nada hay imposible. Por eso en esta noche el texto dice, el hecho se supo en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. El testimonio es una evidencia del poder de Dios. Cuando hay testimonio de sanación, de liberación, de conversión, porque el testimonio no solamente es una sanación física, sino el testimonio también es la conversión de una persona que esté en el alcoholismo, que esté en las drogas, que esté en la prostitución, que esté en cosas que no edifican su vida. Eso también es una sanación, eso también es un testimonio. Y de esos testimonios Dios se basa para que los que no creen de que el tiempo de los milagros está vigente puedan creer. Para que aquellos que creen que solamente Jesús sanó en aquel tiempo y en este tiempo ya no, para esa gente incrédula están los testimonios de ahora. Por eso nosotros tenemos que creer, porque dice el pueblo de Jope, muchos creyeron en el Señor. Sigamos orando, sigamos creyendo, sigamos compartiendo la palabra de Dios y siga en sintonía de estos canales que son de bendición. En vez de escuchar, de ver cosas que no edifican, alimenta tu alma y tu espíritu a través de programa tras programa, prédica tras prédica, exposición, hora santa, Eucaristía, todo el alimento espiritual que nos ofrecen estos benditos canales de evangelización. Aprovéchalo para tu crecimiento espiritual y como dice el texto, muchos creyeron en el Señor y termina diciendo, Pedro se quedó en Jope bastantes días en casa de un tal Simón que era el curtidor. Maravilloso, hemos reflexionado rápidamente este texto, pero yo quiero invitarte que esta noche antes de dormirte, de finalizar este día con tus actividades, puedas tener un momento. El Señor te pide unos momentos en este día.
el Señor te pide que puedas leer su palabra, puedas orar. Para poder leer este texto, yo te aseguro que no te roba más de 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos para el Señor. No es nada, queridos hermanos, a comparación de lo que Él nos regala todos los días. Ve nuevamente a la palabra que hoy hemos compartido, Hechos 9:36 al 42. Es un tema muy amplio en el cual podemos hablar de muchas cosas, pero por cuestión de tiempo hemos tratado de resumir para que nosotros nos quedemos con esta enseñanza. En tu trabajo haz obras de misericordia, da limosna para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de estos medios de comunicación, cómo Dios va a proveer, y con esa certeza y con esa confianza de que Dios va a proveer, también Dios va a sanar al que está enfermo. Sigue orando con fe, sigue creyendo, porque el tiempo de los milagros no ha terminado, y en el momento en que menos creas, ahí es cuando Dios va a obrar. El libro de Habacuc 2:2 dice: en el momento preciso llegaré. El Señor lo conoce. El tiempo para Dios es una eternidad, pero en el momento exacto, en el momento que más lo necesites, verás la mano de Dios obrar en tu vida. Y entonces, como dice la palabra, tus oraciones y tus limosnas han llegado a los oídos del Señor. Te animamos a seguir adelante, a que te sigas alimentando de la palabra de Dios. Ese texto, ese tema breve que hemos compartido sobre las obras y las limosnas, y que tengas la certeza de Pedro, que tengas la certeza de San Pedro. Él conocía a Dios, él tuvo el encuentro con Cristo resucitado y su vida cambió. Fórmate, estudia y aliméntate a través de esta bendita señal en la cual podemos llegar a la intimidad de sus hogares. Vamos a ir concluyendo con este programa. Queremos saludar a nuestra hermana Karina Fuentes en San Antonio, Zagatepeques. Hermana, bendiciones en su vida. Queremos animarla a seguir en la viña del Señor. No se desanime, porque el tiempo de los milagros no ha terminado, y la victoria es para aquellos que están firmes, es para aquellos que están perseverantes y están seguros y tienen certeza de su fe en esta bendita Iglesia Católica. A nuestra hermana Mari, también en Tecpan, Guatemala, queremos saludarla, bendecir su vida, la vida de su familia, sus proyectos y esa obra de evangelización que tiene con los niños, que siga adelante sembrando la semilla de la palabra de Dios. A nuestra hermana Lorena Suchité en la ciudad de Guatemala, hermanas, la saludamos en el nombre de Dios y ánimo a continuar en la obra del Señor. También a nuestro hermano que nos escribe desde el lugar de Jalapa, en su lugar de trabajo nos dice en Jalapa. Queremos saludarlo, también maneja una página de evangelización. Ánimo, hermano, adelante en la viña del Señor. Saludamos a él, a nuestros hermanos de Jalapa, también los saludamos y gracias por sus palabras a nuestro programa. También que el Señor le bendiga, y a las personas que también nos sintonizan, a nuestro hermano Roberto Roblero de Tacaná. Queremos saludarlo a él, a toda su familia, a la parroquia de Tacaná también, que tuvimos una plática con ellos. Queremos saludarlos, que el Señor les bendiga, ánimo a seguir evangelizando, a seguir llevando esa obra de Dios, y que la actividad que tienen programada para septiembre, todo sea para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor les bendiga. Entonces vamos a concluir este programa orando en esta bendita noche. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Maravilloso Señor, gracias por tu palabra que nos ha hablado, tu palabra que nos ha presentado el ejemplo de una mujer que hace obras, que da limosnas, una mujer que en su vida cotidiana siempre tenía el olor a Cristo. Ese testimonio de poder obrar en favor
de alguien más. También la seguridad, la certeza que Pedro tenía para orar, porque te conocía, Señor, porque a través de ese encuentro con Cristo resucitado, el Cristo que venció a la muerte, que venció al diablo, al enemigo, y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Danos la certeza que Pedro tenía. También ayúdanos a que como laicos, a que como religiosas, a que como sacerdotes, a que como una jerarquía que está en movimiento, que está en acción, nunca, Señor, caigamos en la comodidad de creer saberlo todo, sino que cada día nosotros nos sigamos preparando para mayor gloria de tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecer la fina sintonía a nuestro programa en nombre de nuestros hermanos en controles, nuestro hermano Luis en controles, en cámaras, y los que hacemos posible este programa. Queremos agradecer su fina sintonía y que Dios quede morando en su hogar. Recuerda, nada hay imposible para el Señor. Que el Señor te bendiga y que tengas una bendecida noche. Asociación Familia de Nazaret. Por tus llagas libera.